Namaskaram, YouTube, Namo Va, hermanos y hermanas. En el día de hoy vamos a tratar el tema central de la persona y la personalidad. ¿En qué se diferencia esto? Porque muchas veces puede utilizarse como sinónimos, ¿no? Mi persona, mi personalidad. Muchas veces se utiliza como uno, lo mismo de lo otro, y vamos a recordar de nuevo el chujismo como ese propósito que subyace a todo. Está el principio, lo que vendría a ser la divinidad. Luego de la divinidad, de ese principio surge la palabra, y a raíz de la palabra la manifestación. Y por eso el verbo, la palabra, se utiliza mucho para manifestar a través de decretos, o se utiliza mucho tanto el afirmativo como el imperativo en contexto ceremonial. ¿Por qué cuento esto? Bueno, pues primero que nada para aclarar que persona, personalidad, los conceptos que vamos a tocar no es que sean palabras ni definiciones exactas, ¿de acuerdo? Hago esta aclaración del inicio para recordar que primero hay un principio, hay una divinidad, hay una conciencia, como se quiera llamar, hay un todo, y después de ese todo surge la palabra. Entonces no vamos a tomar nunca, ni en esta serie, ni en los textos sagrados, ni en ningún lado, la palabra como un absoluto, pero sí como una guía, como una orientación. Entonces es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a orientar unas ideas utilizando estas palabras de persona y de personalidad como principales diferenciadores. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir con persona, personalidad? Vamos a girarlo en torno a la idea del yo soy. Y este es un decreto bastante fabuloso, bastante verdadero, que incluso a los que estemos familiarizados con la cultura abrahámica, veas el judaísmo, veas el cristianismo, veas el islam, este yo soy nos resuena con la idea bíblica esta que aparece en la Torá, en el Pentateuco, como se quiera llamar, de Yahvé. Cuando Moisés está frente a la zarza ardiendo, le dice ¿quién eres? Y entonces responde ese Dios, esa divinidad a través de la zarza, Yahvé. Y Yahvé no significa otra cosa que yo soy el que soy. Si nos vamos a la otra parte del globo, al hinduismo, al budismo, jainismo, ahí tenemos una idea similar con la iluminación, en la cual la divinidad interior, ahí está, en ese pasito más cerca de ver a la divinidad como un algo interior, se obtiene tras la disolución de lo que crees que eres. Y solo cuando disuelves lo que crees que eres, es que tienes ese yo soy. Entonces la personalidad y la persona giran en torno a ese decreto, en torno a esa afirmación. Yo soy. ¿Quién soy? Yo soy el que soy. Pero la personalidad tiene su origen en la mente, tiene su origen en el mundo psíquico. Mientras que la persona es ese yo soy puro y eterno espiritual. Por lo tanto, podemos relacionar a la personalidad con el ego y a la persona con el espíritu, con la esencia, con ese Dios interno del que hablamos, con Chio. Por lo tanto, cuando yo me identifico con el ego, entonces yo me identifico con que yo soy Daniel, o yo soy Bhaskar Arsad Mukul, y yo ahora mismo, bueno, pues yo soy sacerdote chujista, y soy estudiante, y soy esto, y soy lo otro, y entonces me identifico. ¿Qué ocurre? Cuando solamente se toma en consideración la identificación con el ego, incurrimos en el problema de sernos infieles a nosotros mismos. ¿Cómo se va a conocer a Dios de forma íntima? ¿Cómo nos vamos a conocer de forma íntima si le somos infieles a nosotros mismos? Y vamos a poner un ejemplo muy claro de esto. Imaginaos, ahora somos un chico, una chica, y estamos pues con otro chico, con otra chica. Y en ese momento en mi cabeza yo soy la pareja perfecta. Entonces, sobre todo en los estadios iniciales, yo doy una imagen con tal de que esa persona formule en su cabeza que en sus estándares yo soy la pareja perfecta. Y luego esa persona se decepciona
cuando le presento a mis amigos, a mis amigas, y con ellos me comporto de otra forma totalmente distinta. Y luego llego al trabajo y hago caso de esta idea abominable de separar lo personal de lo profesional, y entonces yo cambio totalmente. Y vamos a poner un dicho muy vasto, entre comillas, y le vendo mi alma al diablo con tal de encajar dentro de ese puesto profesional o de esas expectativas profesionales que me son asignadas. Aquí en el contexto en el que estamos, en el marco en el que estamos, vender el alma al diablo significa eso, sernos infieles a nosotros mismos. Y esto es el ego. El ego es el yo soy psíquico. Yo soy Daniel y yo soy la pareja perfecta y soy el amigo con las ideas que esos amigos tienen hacia mí y soy ese profesional. Pero entonces el ego es del todo inútil. No. Y aquí es donde incurren en ese problema las corrientes dármicas, o por lo menos quienes malentienden, los pseudo religiosos que malentienden las corrientes dármicas con eliminar el ego, disolver el ego. Lo primero es que no se puede. El ego es inherente a la experiencia material que tenemos aquí en la tercera dimensión. El ego no se puede quitar de esta experiencia, viene en el pack. Y es que sin el ego, nosotros somos incapaces de desarrollarnos en sociedad. El ego, vamos a definirlo así, es la estructura psíquica que nos permite desenvolvernos con eficacia en la sociedad. Y de hecho es un indicativo de evolución de la conciencia. Ahora mismo los animales que tienen una conciencia de segunda densidad sí están aquí en la tercera dimensión con nosotros, pero nuestra conciencia como mínimo está en tercera densidad. El de los animales y plantas no, está en segunda densidad. ¿Qué pasa? Con algunos organismos más complejos, como lo son muchos mamíferos, nosotros les ayudamos a escalar en densidad. ¿Cómo? Pues ahora mismo tenemos un perrito, un gatito, y al inicio tú le dices al perro Firulais y te hace ¡guau! Y tú le dices al gato ¡ay, Michi! Y te hace ¡guau! Al principio no responden, al principio es como esa defensa, como ese ¿qué está diciendo? ¿Qué está asumiendo esta criatura de dos patas sin pelo? Pero con el tiempo vamos diciendo Firulais, Firulais, y el perro ya al final viene, y el perro ya asume que él es Firulais, y el gato Michi, Michi, y aunque los gatos vayan más por su cuenta, al final el gato asume ser Michi. Entonces estamos forjando en ese perro, en ese gato, la idea de yo soy, un yo soy psíquico, porque se identifican en un nombre que no va más allá de la mente, se identifican en una etiqueta psíquica. Entonces les ayudamos a forjar ese yo soy, ayudamos a que pasen de la segunda densidad a la tercera densidad. ¿Qué pasa? La tercera densidad nos lamenta. Entonces nosotros ya sí estamos en la tercera densidad, pero tenemos que escalar. Y esto le pasa a los animales, empiezan en la segunda densidad, ok, vale, tú estás aquí, trata de ascender a la tercera. Llegamos nosotros a la tercera y decimos, espabila, que esto no se acaba aquí. Sigue ascendiendo, sigue ascendiendo. ¿Y cómo se asciende? Disolviendo. ¿Se puede disolver el ego? No. Digamos que una persona que fuese capaz de disolver su ego no evolucionaría en conciencia, sino que se tornaría en un discapacitado. Sé que puede sonar ahora mismo muy fuerte esto de decir, wow, discapacitado. Vale, vamos a decir una cosa. Si queremos eliminar las etiquetas psíquicas y la influencia de prejuicios y etiquetas psíquicas en nuestra vida, tenemos que empezar eliminando los tabúes, señoras y señores. Entonces, ¿qué es una discapacidad? Una falencia, una falta de una capacidad. Y el ego es una capacidad. Quien lo elimina, quien lo disuelve, se torna en un discapacitado. Por suerte, por desgracia, nuestra configuración nos impide, por el modo que sea, disolver el ego. ¿Qué pasa? Sí podemos disolver nuestra identificación con el ego. Entonces, cuando se dan estas experiencias elevadas de la iluminación, del samadhi, y se reportan estas experiencias de yo ya no siento lo que era, en la iluminación es así, en la iluminación disuelves tu identificación con el ego y no eres nada. Te conviertes en la absoluta nada.
yo ya no sé qué soy. Pero está claro que yo ya no soy Daniel, que yo ya no soy la persona que nació en este pueblo, yo ya no soy todo este tipo de ideas que giran en torno a mi alrededor. ¿Qué soy? Y luego llega una segunda iluminación o un samadhi y pasas a ser todo. ¿Por qué? Porque nace en ti, o mejor dicho, despierta en ti esa esencia dormida de yo soy el que soy. Y no es un yo psíquico excluyente, porque el yo psíquico hace esta dicotomía entre yo soy esto y yo no soy lo otro. Cuando se deja la identificación con el yo psíquico, todo se torna absoluto. Cuando te disuelves por primera vez, cuando disuelves tu identificación con el ego, ese absoluto es en la nada. Recuerda, en el yo psíquico, unas cosas eres sí, otras cosas eres no. Tras la primera disolución, eres un absoluto no. No eres nada. Y esto es perfectamente válido. Tras la segunda disolución, ya no te identificas. Solamente la identificación es capaz de creerse que unas cosas es y otras cosas no es. Pero en el reconocimiento no hay cavidad al soy esto, pero no soy lo otro. En el reconocimiento, tú eres un absoluto. Y ese absoluto es la creación. Por eso la reconexión no es con otra cosa que con Chio. Y Chio, Dios, Allah, Yahvé, Elohim, Brahma, como se quiera llamar, no es otra cosa que el yo absoluto. El yo como parte de esta emanación individual que está en este cuerpo, en esta experiencia, pero también reconozco que soy un yo más allá de aquí y que soy la pared del templo, que soy el altar, que soy este libro que ahora veremos por qué está aquí, que soy esta vela, que soy la llama de esa vela, que soy este gorro, que no está unido a mí de ninguna manera. Qué mal tengo aquí el pelo, ¿no? En fin. Ay. Ahora, ¿se puede conciliar la idea del ego y del yo absoluto? Por supuesto. Se puede utilizar la personalidad, es decir, el ego, como una herramienta que no se separa de la persona, es decir, de tu esencia, de tu espíritu, de tu verdadero yo. ¿Dónde vemos un ejemplo de esto? Lo vemos, por ejemplo, vamos a poner otra vez estos dos polos opuestos más conocidos de lo abrahámico y lo dármico. Lo vemos en Jesucristo cuando se va al desierto durante la Cuaresma y el Shaitán, Satán, el adversario, como se quiera llamar, le tienta. Si tú eres hijo de Dios y tanta hambre tienes, anda, coge esa piedra y transfórmala en pan. Venga, no te creo, hazlo, corre. Si tú eres el hijo de Dios, ¿por qué no te sacias la sed? Si tú eres hijo de Dios esto, si tú eres hijo de Dios lo otro. Bueno, Jesús en ningún momento sucumbió a ninguna tentación. Asumió la personalidad, la máscara de asceta. Llevó consigo esa máscara, esa personalidad de hijo de Dios, que advierto no es propia de Jesús. Hijo de Dios somos todos, porque todos somos Dios en esencia. Entonces se llevó esas personalidades consigo, esas máscaras consigo. Y no ha dejado de lado su persona, porque pese a la tentación, no sucumbió. Nos vamos a la India con el primer yogi, según la leyenda, Shiva, Lord Shiva. Y en algo que todos caerían hoy en día, la tentación de una bella dama. Con una de sus esposas ocurrió que era la mujer más radiante y más bella y todos le pretendían, pero ella se encaprichó con Shiva. ¿Qué pasa? Hoy en día, vamos a volver a poner este ejemplo, casi todo el mundo vende su alma al diablo con tal de estar con esta chica tan guapa o con tal de siquiera pasar una noche con esta chica tan guapa y le es infiel a su esencia con tal de estar con esa chica tan guapa. Shiva se enteró de que ella le pretendía, pero no le hizo caso. No era Shiva quien tenía que impresionar, era Shiva quien tenía que ser impresionado. Y muy valientemente y muy humildemente, esta chica se despojó de casi todo lo que era y pasó a ser llamada Triparma.
porque él tenía nada más que 3 hojas y con esas 3 hojas se apañaba para cubrirse y para alimentarse. Se despojó de todo, de lujos, porque era una chica muy rica, se despojó de lujos, de ropa y era triparma. Tri 3, parma hoja. Y Shiva seguía sin impresionarse, entonces redujo una hoja. Era Dui Parma. Y Shiva seguía sin impresionarse, entonces se convirtió en Eka Parma, una hoja. Y Shiva seguía sin impresionarse, y entonces se transformó en Aparma, sin ninguna hoja. Esto no significa que tengamos que ir desnudos tapándonos con una hoja y comiendo de otra. Esto es una analogía de la disolución de su identificación del ego. Ella dejó de identificarse con lo que creía que era y con la vida que llevaba y descubrió que en efecto era mucho más allá de esa vida. Cuando se dio cuenta de esto fue cuando impresionó a Shiva y ambos pues se desposaron. En una historia budista también muy parecida, esto era un maestro y un alumno que iban por ahí, por el campo, y llega un militar y le dice al maestro: si supieses el tiempo que te he estado buscando. ¿Ah, sí? ¿Por qué? No, porque he oído que tú haces grandísimos milagros. Y yo soy una persona que se debate, porque piensa mucho, y se debate entre ser creyente o no. Y tú vas a ser quien me demuestre si debo ser creyente o no. Haz un milagro. ¿Cómo? Sí, yo he escuchado que haces muchos milagros. Haz un milagro. Si de verdad tu postura es la cierta, no vas a tener ningún problema. Haz un milagro. Bueno, el milagro más conocido que hizo fue el de la luz. Voy a hacer el milagro de la luz. ¿Cómo que el milagro de la luz? El sol. Mira, esta mañana ha salido a tiempo. Eso es un milagro. Al final el militar se desesperó y se fue. Y en cuanto se fue el militar, cogió el anciano a un conejo que estaba herido, sopló en la herida y le curó. Y le preguntó el discípulo: si tú haces todos estos prodigios, ¿por qué? ¿Qué te costaba hacer algo delante de él? Y le respondió su sabio maestro: nunca la ciencia del ser, nunca el conocimiento de Dios va a ser utilizado para un espectáculo. Nunca se va a convertir en un espectáculo. Y a mí me ha ocurrido a veces que me encuentran por la calle y saben de: oh, tú eres el que... léeme la mano, algo. No sé qué quiero saber, pero lo que sea, dime algo, ¿no? Yo retiro la mano y digo: lo siento, tengo prisa, o lo siento, solo atiendo motivos concretos. Porque esto nunca debe ser un espectáculo. Y desde luego, cuando tu conocimiento de Dios depende de que te convenzan, eso es una idea psíquica. Depende de la razón, eso es una idea psíquica. Entonces tú no tienes conocimiento de Dios. Puedes ser un noble caminante que está en búsqueda de ese conocimiento, pero tú no puedes tener ese conocimiento por una demostración, por una idea, por un dogma, por una justificación, no. Todo eso pueden ser orientaciones, está claro, como hemos hablado al principio del vídeo. Pero su conocimiento real solo se halla a través de la vivencia. Nadie te puede demostrar ni justificar nada. Quien la justificación, la demostración, la razón, la argumentación, eso es el yo psíquico. El yo espiritual es vivencial, es una experiencia íntima que nadie te puede ordenar ni decir cómo debes vivir. Te puede orientar, sí, eso estamos haciendo aquí, orientando, pero no te pueden exigir. Entonces tenemos que la persona que vivencia su yo verdadero, su persona, no es infiel a sí mismo y es capaz de utilizar hábilmente su personalidad. Es capaz de ser estudiante, de ser compañero de trabajo, de ser pareja y de ser amigo con, bueno, pues las diferentes facetas, o valga la redundancia, personalidades, que esto implica, sin serle infiel a sí mismo, sin serle infiel a sus principios, a su ética interior, porque la ética no es lo que viene de fuera, la ética es una construcción interior hecha en base a tu conocimiento, tu vivencia y tus necesidades, no me salía, perdón. Y entonces la persona, ya digo, que conecta con su esencia es capaz de vivenciarse en el mundo sin contagiarse del mundo. Esta verdad, este axioma alquímico y Rosacruz que tanto resuena con nosotros. Ser del mundo, o más bien caminar por el mundo sin ser del mundo.
me he liado porque iba a decir ser del mundo sin quemarse por el mundo, pero para entender esto ahora tendría que irme a simbolismos, pues por ejemplo del animal alquímico, que es la salamandra y demás, así que vamos a hacerlo más fácil. Caminar por el mundo sin ser del mundo. Esta frase enuncia muchas verdades, pero una de ellas es esta: ser capaz de asumir las diferentes personalidades de mi día a día sin abandonar mi persona, sin abandonar a Dios. Ahora, una nota importante: una persona, un individuo que es capaz de conectar con su persona, pero no es capaz de asumir diestramente las personalidades, también es discapacitado. Y es que hay que saber discernir y meterse dentro del contexto de forma hábil. Digámoslo así, que convertirse en la práctica monacal es muy útil para disolver la identificación con las personalidades, con el ego y conectar con la persona. Pero luego debes abandonar el monacato y volver al mundo para poder poner a prueba o poner en práctica esa persona que realmente eres. Y si tú no eres capaz de asumir las distintas personalidades, por mucho que estés conectando con tu persona, no hacemos nada, porque de nuevo, la persona sí es lo importante, es lo que tú eres, pero las personalidades, el ego, es la herramienta con la que tú te desenvuelves eficazmente en sociedad. Y es que pongámoslo así, imaginaos que yo voy, porque lo hago, a hacer algún taller, charlas no, con niños no, pero talleres de yoga, de mindfulness, sí que hemos hecho y sí que hago, con niños, con infantes, y yo voy y me pongo a hablar con todos estos conceptos tan exóticos y extraños que cuento aquí. Pues no hago nada. Pero yo voy allí y todas estas mismas cosas las enseño con cuentos, que de hecho hay uno que cuento mucho, que hice yo y que seguramente estemos publicando en un futuro, de unos elefantes muy salados, donde se cuentan estas cosas. Y bueno, yo lo cuento con cuentos, con historias y con actividades que mezclan pues un poco lo que es la actitud meditativa con el juego. No abandono mi persona, pero asumo una personalidad de educador, de docente, que se ajusta al nivel de conciencia o a la comprensión cognitiva de esos niños y de esas niñas. Y eso sería. Ahora, ¿por qué tenemos este libro aquí? Bueno, este es uno de mis libros, el primero de ellos, Pachiso de Dimiscum, un compendio de poemas simbólicos donde incluso la numeración de los capítulos es simbólica. Hay, por así decirlo, 2 capítulos unos y esto de nuevo tiene su porqué simbólico. No le tengo aquí para promocionarlo, la promoción ya la tenéis en TikTok. Sí que os dejaré un enlace al libro en la descripción, pero lo tengo porque aquí hay, uno de los poemas, porque esto se divide en poemas, donde hablo precisamente de esto de la personalidad y quisiera leerlo para despedir el vídeo. Así es que me dais un momento que lo encuentre y volvemos. Poema 36 del libro de los impulsos. Tutorial para el uso de las personalidades. Oh gran actor, que aglutinas todas y cada una de las máscaras de los personajes que interpretas. Y no es malo el que así eso sea, pues sin duda son herramientas. Malo es que, por el juntar personalidades, olvides la esencia de tu persona. Una vez con conciencia, las máscaras se subordinan. Como podéis comprobar, para este vídeo he tomado mucho del simbolismo original que ya de por sí empleo en la redacción de ese poema. Y aquí lo dejo ya, para la reflexión. Entonces, resumen del vídeo: personalidad igual a ego, ego igual a estructura psíquica, dicotomía, yo soy esto, pero no soy lo otro. No puedes disolver el ego, puedes disolver tu identificación con el ego. Cuando ya no te identificas con nada, eres la nada. Cuando eres la nada, te puedes permitir en un futuro reconocerte. ¿Con qué te reconoces? Con el todo. ¿Por qué con el todo? Porque el reconocimiento es una esencia, una vivencia y una verdad espiritual. Es decir, va más allá de la mente. La mente tiene dicotomía, sí y no, pero lo espiritual es absoluto. Y eso sería. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, podéis ponerlo en los comentarios, que yo estoy encantado de poder responderos siempre dentro de mis posibilidades y poquito más. Bendiciones para que todo vaya maravillosamente y namaskar.